Dios les bendiga. Hoy es un hermoso día domingo donde podemos alabar al Señor Dios Todopoderoso, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Este día quiero compartir con ustedes una pequeña porción de la palabra de Dios. Quiero compartir acerca de lo que son las tentaciones que vienen para el ser humano. Sabemos nosotros que las tentaciones siempre van a ser parte del cristiano, porque estamos peleando una batalla, estamos peleando una guerra entre el bien y el mal. Hay tentaciones grandes, hay tentaciones que a lo mejor te van a hacer caer en pecado. Yo quiero compartir contigo 3 diferentes clases de tentaciones y 3 fuentes de a dónde vienen las tentaciones. En Marcos capítulo 12, verso 13, la palabra del Señor dice, desde el verso 12 dice, la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que vea. Estás viendo que nuestro Señor Jesucristo muchas veces fue tentado. Y como creyentes estamos expuestos a recibir ataques del enemigo. Y la mayoría de los ataques se presenta a través de las tentaciones. Y con el objetivo de desviarnos, de sacarnos del camino de Dios. El diablo te va a atacar para apartarte de Dios y ponerte en caminos de perdición y ponerte en caminos de muerte. Cuando Jesucristo estaba discipulando a los apóstoles, cuando Jesucristo les enseñaba a los apóstoles, les enseñó también acerca de las tentaciones y cómo vencer las tentaciones. Él les enseñó la oración modelo que todos nosotros conocemos. Esa oración, hermanos, que la conocemos como el Padre Nuestro. Jesucristo les dijo, cuando oréis, oráis así. Y en el Padre Nuestro nosotros pedimos que no nos deje caer en tentación. Porque las tentaciones las vamos a vencer cuando nosotros estamos en comunión con Dios. Las tentaciones van a venir aunque estemos en comunión con Dios, pero vamos a salir victoriosos. Porque Dios está con nosotros. Nosotros sabemos que el diablo no puede penetrar nuestro pensamiento. Pero el diablo puede ver, puede escuchar y conoce también nuestro carácter. Él conoce aún hasta la forma de cómo hablamos. Él conoce nuestras debilidades. Y porque conoce tanto de nosotros, Él nos va a atacar donde nosotros somos más débiles. Por eso tenemos que tener cuidado cómo nos comportamos. Tenemos que cambiar nuestra forma de ser. Tenemos que cambiar hasta aún la forma de cómo hablamos. Porque no tenemos que darle cabida al enemigo. No tenemos que darle motivo para que él venga a tentarnos.
hay áreas en las cuales a lo mejor somos más débiles. Y esa área donde nosotros somos más débiles, es ahí donde viene la tentación. ¿Cómo podemos nosotros combatir la tentación? ¿Cómo podemos pelear en contra de la tentación para no caer en pecado? Porque la tentación es la puerta para llevarnos al pecado. Solamente la tentación no es pecado, porque podemos pelear en contra de la tentación. Pero cuando nosotros nos caemos, nos dejamos derrotar por la tentación, es ahí donde se consume el pecado. Entonces, tenemos tentación y tenemos la oportunidad de pelear en contra de esa tentación para no pecar. ¿Cuál es el arma que Dios nos ha dado para no caer en pecado a través de las tentaciones? Una de las armas más poderosas es la oración. Cuando nosotros sintamos debilidades, cuando nosotros sintamos de que estamos expuestos o nos sintamos débiles para caer en el pecado, cuando sintamos seducción del pecado, es ahí donde tenemos que echar manos del arma poderosa que Dios nos ha dado, la cual se llama la oración. La oración, hermanos, tiene poder para darnos la victoria. A través de la oración Dios nos guarda. A través de la oración Dios nos defiende. A través de la oración Dios pelea por nosotros y no nos deja caer en pecado. Hoy quiero compartir 3 clases de tentaciones a las cuales todo cristiano está expuesto. Pero también quiero compartir cómo poder combatirlas para no caer en pecado. Número 1, la primera fuente de tentación para el cristiano viene a través de personas que están viviendo alejadas de Dios. No creen en su palabra. Y por lo tanto, cuando ven que tú te estás esforzando para buscar de Él, cuando ven que tú te estás esforzando para agradarle a Dios, siempre van a poner obstáculos. Siempre van a querer verte alejado de Dios. Siempre van a querer verte derrotado. Porque es una de las armas que el diablo usa. A través de personas, el diablo va a querer derrotarte. Yo siempre he dicho que todo aquel que no quiere servirle a Dios, que todo aquel que no cree en Dios, que todo aquel que no quiere someterse a Dios, entonces quiere servirle al diablo. Porque en realidad la palabra de Dios dice que no podemos servir a 2 señores. O le servimos a Dios o le servimos al mundo. Pero cuando nosotros le servimos a Dios, van a haber personas que se van a oponer a nuestro servicio. Van a haber personas que van a hacer lo imposible para verte caer. Van a haber personas que van a querer verte en la situación que estabas antes. Van a haber personas que van a querer verte, si tú eras drogadicto, van a querer verte drogadicto como antes. Si tú eras borracho, van a querer verte borracho como antes. Así ataca el enemigo al cristiano. Pero Dios quiere verte diferente. Dios quiere verte restaurado. Dios quiere verte parado en la brecha peleando la buena batalla. Jesucristo tuvo muchos episodios en la Biblia cuando andaba en su ministerio terrenal. Muchos hombres fariseos, hombres escribas, aún sacerdotes, los cuales eran encargados de predicar la palabra de Dios, eran los que tentaron a Jesucristo.
Vieron en Jesucristo un fruto. Vieron en Jesucristo a un hombre, hermanos, que era usado por Dios, haciendo milagros. Y por eso el enemigo se levantó en contra de Jesucristo, usando a hombres que no estaban bien con Dios, para poder tentar a Jesucristo, para ver si lo hacían caer en pecado. Mas Jesucristo, con la sabiduría del reino de los cielos, Él se pudo mantener. Aunque estaban fuertes las tentaciones, no le hicieron caer en pecado, porque Él estaba conectado con el reino de Dios. Así como Jesucristo fue tentado a través de los hombres, también el cristiano va a ser tentado a través de los hombres. Porque van a querer que tú llegues al pecado. Van a querer que tú te apartes de Dios. Van a querer verte destruido. Porque es que nosotros tenemos que entender que sin Dios nosotros somos nada. Que el cristiano y la humanidad sin Dios no somos nada. Nosotros podemos decir tenemos todo para poder sobrevivir aquí en la tierra. Tenemos todo lo económico. Muchos en la Biblia tenían ese pensamiento. Nosotros tenemos un ejemplo de lo que Jesucristo vino a enseñar acerca del rico y Lázaro. El rico, hermano, se sentía que tenía todo lo necesario para poder sobrevivir en la tierra. Pero en realidad, lo terrenal lo hizo pasar momentos agradables. Lo hizo pasar momentos, hermanos, donde a lo mejor disfrutó terrenalmente. Pero no tenía lo que Lázaro tenía. No tenía lo celestial. No tenía lo del reino de los cielos. No tenía vida eterna. Todo lo de la tierra aquí va a quedar. Todas las riquezas van a quedar aquí. Dios quiere salvar nuestra alma a través de Jesucristo. Y es por eso que tenemos que pelear en contra de las tentaciones. Es por eso que tenemos que pelear en contra del pecado. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, en Romanos 6:23. Entonces tenemos que pelear en contra del pecado, porque el pecado nos va a llevar a la muerte. Y vamos a pelear en contra del pecado solamente conectados con el Padre. Porque Él es el que nos da las fuerzas para poder pelear en contra del pecado, en contra de las tentaciones. En el libro de Mateo, capítulo 16, verso 1, la Biblia relata que Jesucristo estaba predicando y llegaron los fariseos, los saduceos, a querer tentarle. Porque es que muchas veces quisieron tentarle para ver si lo hacían caer en pecado. Pero no pudieron. Mateo 22, 18 dice: pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? O sea, las tentaciones vienen de diferentes fuentes. Hay muchas tentaciones que nosotros pensamos que vienen directamente del diablo, pero no vienen directamente del diablo. Vienen a través de personas que se dejan usar por el enemigo. Esas personas se convierten en piedra de tropiezo para el cristiano. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado con quién nos estamos relacionando. Tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos escuchando. Tenemos que tener cuidado con quién estamos compartiendo. Porque esa puede ser un arma que usen en contra de nosotros. Cuando usted comparta con alguien, siempre esfuércese por compartir la palabra del Señor. Siempre esfuércese por vivir en santidad. Porque cuando nosotros vivimos en santidad,
nadie va a poder señalarnos. Y si nos señalan, Dios va a pelear por nosotros. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Entonces los fariseos andaban buscando un error en Jesucristo para después señalarlo. Andaban buscando un error para después decirle: no eras tú el que decías que eras el Hijo de Dios. Andaban buscando cómo hacerlo caer en pecado para después acusarlo de ser un falso Mesías. Asimismo trabaja la gente que no tiene a Dios. Siempre va a andar buscándote algo para decirte que eres un falso cristiano. Va a andar buscando algo para decirte que eres un falso profeta, que eres un falso predicador. Entonces tenemos que tener cuidado y tenemos que estar parados en la brecha, peleando la buena batalla, peleando contra las tentaciones, peleando en contra del pecado, para que nadie nos venga a señalar falsamente. Y aunque siempre nos van a señalar, pero Dios va a mantener nuestra integridad. Dios va a mantener nuestro testimonio. Porque Dios guarda a aquel que se guarda. Dios honra a aquel que le honra. Santo es el Señor. La segunda fuente de tentación es, o yo la reconozco como una fuente de autotentación. Como dice la palabra en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 13, dice la palabra de Dios: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces Dios no tienta a nadie con mal. Hay muchas veces, hermanos, que nosotros pasamos cosas malas. Y cuando no conocemos la Escritura, no conocemos la palabra de Dios, muchas veces pensamos que Dios ha mandado una prueba, que Dios ha mandado una enfermedad a nuestras vidas. Pero el libro de Santiago, capítulo 1, verso 13, dice que Dios no tienta con mal a nadie. Entonces, si Dios no tienta a mal con nadie, ¿de dónde viene esa tentación? ¿De dónde viene la enfermedad? Acuérdese cuando el diablo llegó, hermanos, iba entre los hijos de Dios y se presentó allá al cielo, y Dios le preguntó que si de dónde venía, y le dijo: yo vengo de rodear la tierra. Dios le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job? El diablo le pidió permiso a Dios para ir a tentar a Job. Pero nosotros podemos ver que no fue Dios directamente el que probó a Job. Dios va a permitir que pasemos muchas cosas. Dios va a permitir que algunos de nosotros nos enfermemos. Dios va a permitir que el diablo nos ataque. Pero si Dios permite es porque tenemos la capacidad, y con su ayuda nosotros vamos a poder vencer al enemigo. Job venció al enemigo porque vivía una vida íntegra con Dios. Van a venir ataques, van a venir muchas cosas de parte del diablo en nuestras vidas. Pero si nosotros vivimos en integridad con Dios, vamos a salir más que vencedores en Cristo Jesús. Vamos a poder levantar bandera de victoria, proclamando que Dios ha peleado por nosotros. Pero nunca digamos que Dios nos prueba con mal, porque Dios no prueba a nadie con mal. Dios va a permitir cosas por las cuales vamos a tener que pasar, porque es parte del proceso. Es parte, hermanos, de la guerra espiritual que nosotros tenemos. Y tenemos que pelear en contra de las tentaciones. Pero Santiago sigue hablando en el verso 14 y dice:
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz a la muerte. Amén. Por eso Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, la segunda fuente de tentación para el ser humano, para el cristiano, es nuestra propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos los que ejecutamos las tentaciones a través de nuestra mente, a través de nuestros deseos carnales. Cuando nosotros nos acordamos de todas las cosas que hacíamos en el mundo, hay muchas veces que viene el deseo de volver a estar en esa etapa. Entonces ahí donde nosotros mismos estamos poniendo la tentación. Nosotros mismos, hermanos, los deseos de la carne nos están seduciendo a volver atrás, a caer en el pecado, a caer, hermanos, allá donde el Señor nos sacó. Por ejemplo, si usted salió de la drogadicción, cuando usted le permite y empieza a pensar en esas cosas, en el deleite vanamente que tenía. Amén, porque en realidad, hermanos, el pecado deleita la carne. El pecado satisface los deseos. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de nuestras propias concupiscencias, nuestros propios deseos, muchas veces van a estar relacionados con nuestro pasado, lo que hacíamos antes. Y vamos a ser seducidos para estar en ese camino nuevamente. Pero no es porque el diablo nos está atacando directamente, es por nuestros deseos carnales, por nuestros deseos de estar nuevamente donde estábamos, por nuestros deseos pecaminosos. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que nosotros pensamos. Mire, cuando nosotros tengamos deseos de volver atrás, cuando nosotros tengamos deseos de estar, hermanos, viviendo la vida que vivíamos antes, es ahí donde tenemos que levantarnos y pelear en contra de nuestros propios deseos, en contra de nuestra propia carne. ¿Y cómo vamos a pelear en contra de nuestros propios deseos? Vamos a pelear, hermanos, poniéndonos en oración. Vamos a pelear, hermanos, con el arma que Dios nos ha dado, oración, escudriñando la palabra del Señor, porque es un arma poderosa que nos hace ver de que todo eso que estamos recibiendo de nuestra carne puede ser combatido con nuestro espíritu. El espíritu pelea en contra de la carne. Y a través de la oración vamos a salir victoriosos. Vamos a vencer aún nuestros propios deseos pecaminosos. Cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros conocemos a nuestro Señor Jesucristo, vamos a identificar que nuestros pensamientos nos pueden alejar de Dios, que nuestros pensamientos nos están tentando. Y vamos a identificar que es hora de pelear la buena batalla. Porque el enemigo no puede penetrar tus pensamientos, pero puede seducirte a través de la carne, presentándote cosas en las cuales tú estabas antes. Por eso tenemos que esforzarnos. Tenemos que pelear aún muchas veces en contra de nosotros mismos. Tenemos que pelear muchas veces en contra del viejo hombre que muchas veces se te manifiesta, te seduce, para que estés en la misma condición que estabas antes. Esforcémonos, iglesia, esforcémonos, hermanos, por pelear muchas veces en contra del otro yo, en contra de lo que éramos antes, en contra del viejo hombre, en contra de la vieja mujer, la cual ya Dios restauró. Dios ha hecho de nosotros nuevos hombres, nuevas mujeres. Por eso dice que ahora somos nuevas criaturas.
Ahora dice que de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Ya las cosas viejas pasaron, pero el diablo siempre va a poner cosas en tu mente para hacerte regresar atrás. Para hacerte volver a vivir el pasado en el que vivías. Somos nuevas criaturas. Y usted tiene que pararse y decirle al diablo mentiroso que usted es nueva criatura. Pelear en contra de la carne. Solo así podemos vencerla. Cuando uno ya conoce, hay más autoridad para pelear en contra de los deseos de la carne. Santo es el Señor. Usted sabe que los deseos propios, los deseos carnales, eso es lo más fuerte para el ser humano. Las propias concupiscencias nuestras son las tentaciones más fuertes que tenemos como cristianos. Por eso tenemos que pelear, porque el diablo siempre va a querer verte en la misma condición de antes. El diablo te va a poner al frente al viejo hombre, porque va a querer verte en esa misma condición. Santo es el Señor. La tercera fuente que quiero compartir con ustedes, fuente de tentación, es la que viene directamente del diablo. Ya conocimos nosotros que las primeras tentaciones vienen a través de personas que vienen siendo, hermanos, impulsadas por el diablo para hacerte pecar. Esas se les llamamos nosotros piedras de tropiezo. Las personas que se levantan en contra de nosotros muchas veces. La segunda tentación es la que nosotros nos formamos en nuestra propia mente. La Biblia lo reconoce como las propias concupiscencias, deseos. Y la tercera que quiero compartir con ustedes es la tentación que viene directamente del diablo. Nosotros vamos a ir a Mateo capítulo 4, verso 1. Mateo capítulo 4, verso 1. La palabra del Señor dice: y estando juntos los fariseos, Mateo capítulo 4, verso 1, nosotros vamos a encontrar cuando Jesucristo fue tentado en el desierto. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por él. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondiendo y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Entonces aquí estamos viendo que Jesucristo tuvo una tentación, ya no por los fariseos, ya no por los seduceos, ya no por los hombres. Tuvo una tentación, hermanos, del diablo directamente, tentándolo para hacerlo caer en pecado. Lo tentó ofreciéndole reino, le tentó ofreciéndole riquezas, le tentó ofreciéndole poder. El diablo no sabía que Jesucristo es el dueño de todo. Que Jesucristo es, hermanos, el que ejecutó el plan de creación juntamente con el Padre. La palabra de Dios en el libro de Juan dice que por él fueron hechas todas las cosas.
Pero aún así, el diablo, sabiendo que era el Hijo de Dios, quería hacerlo caer en pecado. Porque si Jesucristo pecaba, él sabía que si lo hacía caer en la tentación, todo el plan de salvación que Dios había elaborado para la humanidad, si Jesucristo pecaba, él, hermanos, desarraigaba el plan de salvación. Él desbarataba el plan de Dios para salvar a la humanidad. Por eso quería matarlo desde el principio. Y no pudiendo matarlo como niño, quería hacerlo caer en pecado para que el plan de salvación no se consumara a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el diablo va a venir directamente muchas veces en contra de nosotros. Porque al igual que Jesucristo vino desde el reino de los cielos con un propósito a la tierra, y era de dar, hermanos, su vida por nosotros, dar su vida para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice Juan 3:16. El diablo quiso desbaratar, el diablo quiso bloquear ese plan de salvación. Amén, tentando a nuestro Señor Jesucristo directamente. ¿Sabes qué? Dios te ha llamado y te ha dado un propósito, porque el estar aquí en la tierra no es por casualidad. Dios te permitió venir aquí a la tierra, y aparte de estar aquí en la tierra, aparte de darte una familia, también te ha dado un propósito, el cual, hermanos, muchos de nosotros a lo mejor todavía no hemos descubierto el propósito por el cual Dios te ha puesto aquí en esta tierra. Pero hay un propósito grande, y ese propósito muchas veces, hermanos, van a ser propósitos espirituales, propósitos, amén, de servicio a Dios. Y los propósitos espirituales el diablo ya los conoce. Por eso el diablo va a pelear siempre en contra de ti. El diablo te va a presentar directamente tentaciones para hacerte caer en pecado y apartarte del propósito por el cual Dios te ha puesto en la tierra. Hay propósitos grandes por el cual Dios te ha puesto aquí en la tierra. Y como el diablo conoce, acuérdate que el diablo fue uno de los querubines con mayor rango en el reino de los cielos. El diablo conoce muchos misterios de allá del reino de los cielos. Así como conocía el propósito de Jesucristo, conocía el propósito de Moisés, conocía el propósito de todos los profetas, conoce también el propósito por el cual Dios te ha puesto aquí en la tierra, por el cual Dios te dio la oportunidad de convertirte al cristianismo. Dios, hermanos, te ha dado poder, te ha dado sabiduría para poder rescatar almas que ahora están perdidas. Pero el diablo sabe el potencial que Dios ha puesto en ti. Por eso el diablo va a venir a pelear en contra de ti. Va a venir muchas veces él directamente a quererte hacer caer en tentación y conducirte al pecado. ¿Por qué? Porque ve que en ti hay un potencial y poder de Dios para llevar el mensaje de salvación a la humanidad. El diablo no quiere perder terreno. El diablo, hermanos, de la palabra de Dios dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, cuando él sabe de que tú andas buscando almas para Cristo, claro, va a haber consecuencias, porque el diablo va a pelear en contra de ti. Pero Dios nos dice en su palabra: resistid al diablo y huirá de vosotros. Si nosotros sabemos pelear la buena batalla y no le damos cabida al diablo como lo hizo Jesucristo. Jesucristo peleó, se enfrentó con la palabra del Dios viviente. Ese es el arma que nosotros tenemos para pelear en contra del diablo. La palabra de Dios es una palabra, hermanos, la cual dice que es de doble filo. Una palabra que nosotros tenemos y ha sido dada para pelear en contra de Satanás, en contra de los demonios. Y con la palabra de Dios nosotros vamos a ser más que vencedores. Si Jesucristo venció con la palabra de Dios, nosotros vamos a vencer al diablo con la palabra de Dios. Porque no vamos a ser nosotros que lo vamos a vencer, va a ser Dios a través de su palabra. Entonces tenemos que echar manos a esa arma que Dios nos ha dado. Escudriña la palabra de Dios para poder pelear la buena batalla.
sabes que cuando tú no conoces de la palabra de Dios, muchas veces el diablo va a querer dejarte avergonzado. Van a venir muchas veces, así como Satanás se enfrentó a Jesucristo en el desierto. Usted ve de que también el diablo llegó con el arma, llegó a usar la palabra de Dios, sacándola de contexto, pero la llegó a usar. Entonces va a venir muchas veces el enemigo, porque usted sabe una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que aún aquellos los cuales no creen en Dios, hermanos, son los que más estudian la palabra. Y la estudian no para salvar almas, no para darla a conocer al que no conoce. La estudian para venir a pelear en contra de nosotros que le servimos y hemos creído al Dios Todopoderoso. Por eso tenemos que estar preparados. Tenemos que alimentar nuestro espíritu. Tenemos que escudriñar las escrituras. Porque aún los ateos conocen la palabra de Dios y la van a usar en contra de nosotros. Para decirnos que Dios no existe. Entonces tenemos que estar atentos, iglesia. Nosotros estamos viviendo los últimos tiempos y tenemos que salir a predicar la palabra de Dios. Tenemos que predicar la palabra de Dios, pero antes tenemos nosotros que vencer muchas tentaciones. Dios nos va a capacitar para cosas grandes. Nosotros conocemos hombres, no solamente hombres que están marcados en la Biblia, como Jeremías, como Isaías, como Daniel, como todos los profetas que dieron aún su vida por causa del Dios Todopoderoso. Nosotros vemos, hermanos, reflejados en el Nuevo Testamento como hombres como Pedro, como Pablo, hombres, hermanos, como los discípulos, como aquellos que anduvieron, hombres y mujeres en la iglesia primitiva, que recibieron poder del Espíritu Santo y fueron a pregonar, fueron a predicar la palabra de Dios alrededor del mundo. Pero hubieron consecuencias. Esos hombres fueron capaces de dar la vida por nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que estar preparados, porque muchas veces el diablo va a buscar ocasiones para matarnos. El diablo va a buscar ocasiones para hacernos caer. El diablo va a buscar ocasiones para apartarnos. Como dice la palabra, hasta para encarcelarnos. Por eso tenemos que estar parados en la brecha. Tenemos que estar conectados con Dios. Porque no importa dónde estemos. Si Dios está con nosotros, Dios nos va a dar la victoria. Recuerda, hermano, pelee en contra de la tentación. Pelee en contra del pecado. Pelee en contra de tus propios pensamientos y deseos pecaminosos. Pelea conectado con Dios. Hoy es tiempo. Si tú quieres servirle a Dios, si tú quieres estar, hermanos, lleno del Espíritu Santo y ser usados por Dios, es contra de pelear en contra de nuestros propios pensamientos, en contra de nuestra propia carne. Solamente así vamos a ser más que vencedores. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y recuerda que Dios te ama. Recuerda que Jesucristo vino a dar la vida por ti. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor Dios Todopoderoso. Y tú, Señor, nos permites, poderoso Dios, el poder estar aquí, Señor, viendo las maravillas de un nuevo día. Ayúdanos, Padre, como te pidieron, Señor Dios mío, tus discípulos, que les enseñaras cómo no caer en tentación. Ayúdanos, Padre amado, a pelear la buena batalla. Ayúdanos, Señor Dios mío, a pelear en contra del pecado, en contra de toda tentación, Señor. No permitas, Padre Santo, que caigamos en tentación. No permitas, Señor Dios Todopoderoso, que te fallemos. Danos la fuerza para poder pelear. Danos la fuerza, danos, Señor Dios mío, las armas para pelear la buena batalla, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, bendice a todos los que van a ver este video, Señor. Padre, bendice, Señor Dios mío, a todos los que han estado conectados, Señor Dios Todopoderoso.
Dios mío, que puedan recibir, Señor Dios mío, Padre Santo, esa arma, Señor Dios mío. Dale, señores, el deseo, Señor Dios mío, de orar. Darles el deseo, Señor Dios mío, de irse formando, Señor Dios mío, como hombres y mujeres de Dios, como hombres y mujeres que peleen la buena batalla, Señor. Dale ese deseo, Padre, de poder, Señor Dios mío, meterse en oración, ayuno, Señor Dios mío, Padre Santo, porque eso, Señor Dios mío, nos va a ayudar mucho, Padre Santo. Oh Dios mío, el diablo ha querido detener los ayunos. El diablo, Señor Dios mío, ha querido detener, Padre Santo, todo aquello que nos edifica, Señor, y a todos aquellos medios, Padre Santo, por el cual nosotros recibimos poder, Señor Dios Todopoderoso, aún para reprender y echar fuera demonios en tu nombre, Señor Jesucristo. Ayúdanos, poderoso Dios, Padre Santo, a proclamar tu grandeza. Ayúdanos a dar las buenas nuevas, a decirle, Señor Dios mío, a la humanidad que todavía hay tiempo, Señor Dios mío, que todavía hay oportunidad para poder, Señor Dios mío, ser salvos a través de nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias, eterno Dios. Bendice, Señor Dios Todopoderoso. Sana al enfermo, Señor Dios mío. Padre, restaura al caído, Señor Dios Todopoderoso. Aquellos, Padre amado, que empezaron, Señor Dios mío, a pelear la buena batalla, que empezaron tus caminos, Señor, pero que el diablo los hizo caer en tentación y en pecado y los apartó, poderoso Dios. Padre Santo, que puedan, Señor Dios mío, recibir una oportunidad, Señor Dios mío, y que puedan levantarse en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor Dios mío, que puedan ser restaurados, Señor Dios Todopoderoso. Padre, así como, Dios mío, cayó el rey Nabucodonosor, Señor Dios Todopoderoso, por sus propios deseos, Señor Dios mío, de sentirse más grande que tú, Señor Dios mío, Padre, pero pudo llegar al arrepentimiento, Señor Dios mío, el cual, Padre Santo, a través del arrepentimiento que tuvo, Señor, tú lo levantaste, tú le diste una nueva oportunidad. Todos aquellos, Padre Santo, que han perdido, Señor Dios mío, Padre Santo, que han caído y han perdido su ministerio, poderoso Dios, Padre, que puedan, Señor Dios mío, ser restablecidos, puedan ser levantados, poderoso Dios, Padre Santo, y por tu misericordia, Señor Dios mío, que sus ministerios sean restaurados, poderoso Dios, para que sigan, Señor Dios mío, predicando tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.